Ahora estamos tratando de entrar. Discúlpenos, No. tuvimos una interrupción no planeada. No sabemos qué pasó, pero se interrumpió la señal por un momento y estamos tratando de entrar. Creo que voy a esperar que me den información las personas. Estamos en vivo de nuevo. Adelante, doctor Pagán, estamos en vivo. Ya estamos todos conectados. Le quería decir que las narraciones finales, que se conocen como las narraciones de la pasión, nos dan a nosotros mucho material homilético y educativo, mucho. Por ejemplo, las narraciones se pueden dividir en tres partes: los anuncios de la crucifixión, la semana final de la pasión, que llega hasta la crucifixión, y las narraciones de la resurrección. Esas son las tres. En las narraciones finales, esos son los tres temas, grandes temas que se discuten. El primero, en la predicción de la crucifixión, hay grandes enseñanzas. Por ejemplo, hay personas que me dicen, especialmente en Jerusalén, me decía la gente, más que él fue a Jerusalén porque no sabía que le iban a matar. Ojo, según los documentos que nosotros tenemos, sí, él sabía que estaba un complot armado en contra de él. Pero la gente que se especializa en resolver problemas no se esconden de los problemas. La gente que triunfa en la vida, la gente que es exitosa, son exitosas porque enfrentan las dificultades de pie y con autoridad. No se inhiben ni le dan la espalda a los problemas. Quien le da la espalda al problema se aventura a que el problema lo golpee en la espalda, porque los problemas tienen esta mala costumbre de que cuando uno los deja solo se complican y siguen adelante y nos hieren. Ese es el primero. En la narración sobre el augurio, cuando hablaba de lo que le iba a pasar, una de las más importantes, para mí la más importante, es la que dio en Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos, en la Cesarea de Filipos hay una cueva. Así yo creo que ya llevamos ahí a Gabriel y a Benjamín y a los que de la Iglesia de la Profecía han ido a la Tierra Santa con nosotros. Hay una cueva que se conoce como la Puerta del Infierno, donde se sacrificaban personas a Baal. Es un dios Baal que vivía en esa cueva en Banias, se llama la ciudad, Banias. Entonces, cuando después que Jesús le explica y dice, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Dios viviente, el texto bíblico dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y afirmar el rostro es una frase idiomática en hebreo, primero en arameo, también en hebreo. Es una frase idiomática que lo que dice es que se ajustó los pantalones y se puso la falda en su sitio para ir a Jerusalén. Una frase idiomática de firmeza. Cuando el Señor dice eso, Pedro le responde, Señor, Jesús dice que a él le toca ir. Pedro dice que tal cosa no nos acontezca, en plural, porque ya Pedro estaba consciente de todo lo que estaban organizando en Jerusalén para matar a Jesús. Entonces, y ahí el Señor llega. Cuando llega a Jerusalén, nosotros tenemos varios detalles de importancia capital que no podemos enviar. Número uno, él se hospedaba en Betania, en la casa de Marta y María. Posiblemente llegó a Jericó el viernes por la tarde. El sábado, el Shabbat, lo pasó en Betania, que se podía caminar. Al lado de Betania hay una comunidad que se llama Betfagé, donde vivían los esenios. Entonces, Jesús debe haber ido el Shabbat a la comunidad de los esenios, se puso de acuerdo con ellos y el domingo por la mañana, cuando entra a la ciudad, le dice a los discípulos, vayan a la ciudad cercana de Betfagé, van a ver un hombre con un cántaro y ese le va a decir dónde que está el pollino que me van a traer. En primer lugar, los hombres no llevaban cántaro, ese era un trabajo de mujeres. Si había un hombre con cántaro, eso era un código, algo que se habían puesto de acuerdo para entonces que esa persona lo llevara a buscar el pollino
para el Señor entrar. Al entrar a Jerusalén, no entró por la puerta de atrás ni escondido. Entró de pie con autoridad para que todo el mundo lo viera. Entró como un rey y cuando entra, el pueblo lo distingue y lo reconoce y le dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, y comienzan a invocar la figura mesiánica. Quien había entrado no era un palabrero más, sino era una persona de autoridad. Ya los rabinos, los fariseos y los seduceos le habían dicho que el problema con Jesús era que no hablaba como los escribas y como los fariseos, hablaba como quien tenía autoridad. Y entró esa última semana con autoridad. Una enseñanza adicional: los problemas hay que enfrentarlos de frente con autoridad. Esa semana completa estuvo lleno de mensajes simbólicos, implícitos. Entró con autoridad, tumbó las mesas de los cambistas. En Betania lo ungieron para su sepultura. Muchos mensajes simbólicos que hablan de que ya el Señor iba enfilado para enfrentar las dificultades, pero que llega el momento óptimo cuando están en el Getsemaní. En el Getsemaní, el Señor se demuestra como humano en lo más íntimo. Jesús reaccionó como cualquiera de nosotros. Si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. El texto bíblico habla que su sudor era como grandes gotas de sangre. Recuerdan que la sangre en el Oriente Medio era símbolo de la vida. Estaba sudando la vida. Era un momento final. Era un momento de angustia, de desesperanza. Y en ese momento final, el Señor saca fuerzas y dice: Señor, pero que no se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. Y se enfrenta. Ahora, hay una narración ahí que le puede servir a los predicadores y a las predicadoras estos días de coronavirus. Y es que el Señor envía a los discípulos a orar. Oraron la primera vez y se quedaron dormidos. La segunda vez oraron y se volvieron a quedar dormidos y esta vez roncaban. No dejaron orar al Señor. La tercera vez, cuando el Señor llega, no les dice que se vuelvan a orar, no se dice que se pongan de pie, no les dice, sino le dice, pónganse de pie, y añade: se acerca el que me entrega. Es decir, que mientras no llega el problema, nosotros oramos. Mientras el problema está en el futuro, nosotros clamamos al Señor y no nos debemos dormir. Pero cuando llega el problema en vivo, nosotros no podemos estar de rodillas. Tenemos que ponernos de pie, porque de rodillas los problemas se ven tan altos y tan grandes, pero cuando nos ponemos de pie, los problemas son de nuestro tamaño. Le dice el Señor a los discípulos: pónganse de pie, se acerca el que me entrega. Y eso le puede dar un tema de predicación. Pónganse de pie luego del coronavirus. Pónganse de pie luego de esta pandemia. Pónganse después de pie luego de estas dificultades, especialmente los pastores, que vamos a hablar ahorita. Yo les voy a dar algunas implicaciones de este mensaje. Una vez que se ponen de pie, llega Judas con la turba infame, dice el texto bíblico, con antorchas y palos. Venían equipados. Cuando llegan, alguien grita, recuerda que era de noche: ¿dónde está Jesús el Nazareno? ¿Sabe Dios si alguien de Puerto Rico, de República Dominicana, ahí mismo se levanta y dice: bueno, estaba aquí hasta ahora mismo y ahora no se sabe dónde está? Ya. ¿Sabe Dios si alguien hubiese buscado una evasiva? Pero no, Jesús en ese momento se pone de pie y le dice al grupo con antorchas y palos, o sea que es un símbolo de que venían armados, se puso de pie y le dice: aquí estoy yo. Y cuando el Señor dice: aquí estoy yo, según el texto bíblico, todos cayeron al piso. Quiere decir que el valor fundamental cuando enfrentamos los problemas es decir: aquí estamos. O sea, no evadirlos. Recuerdan, David se enfrentó a Goliat y David le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada, danza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Goliat le decía a David:
pero ven acá, es que no había un hombre, un guerrero en Israel que me tuvieron que mandar este niño, me están ofendiendo. Pero David triunfó porque enfrentó a Goliat en el nombre del Señor, y Jesús triunfó porque enfrentó la autoridad romana en el nombre del Señor. Lo apresan. Ahora les voy a explicar el proceso romano y el judío también. Las crucifixiones tenían 3 etapas. La primera etapa es que cuando lo arrestan. Cuando lo arrestan, empiezan a molestarlo. Ahí empiezan a darle golpes, a empujarlo, a escupirlo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el texto en Mateo, en Reina Valera, que en los relatos de la crucifixión, que el texto bíblico dice, y lo miraban, lo golpeaban y le decían ea. Algunos, es una expresión, ¿verdad?, onomatopéyica. Eso es lo que quiere decir que le hacían burlas, porque a uno que está sentenciado a muerte no se podía mirar a los ojos, porque la muerte se podía medir, salir de los del otro y metérsela al que lo miraba por los ojos. Por eso es que le hacían burla, aléjate de mí. Quiere decir que empezaban a golpearlo y a herirlo, a escupirlo y empujarlo. Eso. Al otro día por la mañana, previo, una vez que empieza el juicio, que les voy a explicar el juicio cómo era, una vez que empieza el juicio, le dan latigazos. Pero los latigazos eran 3 tipos de latigazos. Uno con cuero para hincharle la espalda. Otro con cuero y piedras para hacer líneas en la espalda, de forma tal que cuando la espalda se hinchara, se quedaran esos surcos. El tercero es nefasto. Se lo hacían con un tridente y cada vez que el látigo daba, arrancaba la piel. Cada vez que el látigo daba, arrancaba la piel. Hay algunos documentos que dicen que los crucificados morían con los huesos al aire de la espalda. Los enterraban desnudos. Era un martirio tremendo. Una vez lo declaraban reo de muerte, entonces le daban la cruz, no le daban la cruz completa, le daban el palo transversal nada más. La cruz completa en Hollywood, en Jerusalén era más que uno, y en Roma el palo transversal, y ahí los crucificaban. El juicio de Jesús no siguió el protocolo normal de los juicios ni judíos ni romanos, porque los juicios judíos, los testigos no podían contradecirse. Y en el juicio judío lo primero era que no se pusieron de acuerdo. Segundo, en el juicio romano no se podía hacer juicio de noche, tenía que ser del día, y ellos lo hicieron de noche. Quiere decir que cuando las autoridades romanas y judías del templo llegaron al Getsemaní para apresar a Jesús, ya tenían en su mano la orden de muerte, y eso se conoce el día de hoy como linchamiento. Lo lincharon. Las narraciones de la pasión se dividen en 3. 1, los anuncios de la crucifixión, como el de Cesarea de Filipo. 2, la semana santa, primera semana santa, que tiene un punto culminante en el Getsemaní. Luego el juicio, que ya les he explicado, las torturas, la crucifixión. Antes de llegar a la resurrección, les digo que las 7 palabras de la cruz no eran 7 palabras, eran 7 salmos que el Señor estaba recitando. Y si ustedes notan, cada una de esas 7 palabras son parte de un salmo que se leía en la antigüedad, porque Jesús de Nazaret lo que estaba haciendo, como cualquier persona, ahora usted tiene un creyente que lo van a operar la semana que viene, cuando lo están llevando a la sala de operaciones, va leyendo y va recitando: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos con oraciones individuales, sentidos del corazón, y con la recitación de los salmos. Jesús estaba recitando salmos en esas 7 palabras. La parte final es la resurrección. Nosotros no tenemos un video de cómo el Señor resucitó. Lo único que tenemos es 2 tipos de narraciones.
unas narraciones que dicen que la tumba estaba vacía y otras narraciones que dicen que se le apareció a la gente. Las narraciones de la tumba vacía, ¿cómo lo interpretaron los romanos y los líderes judíos? La tumba está vacía porque se robaron el cuerpo. Bueno, si se hubiesen robado el cuerpo, hubiesen buscado quién se lo robó y lo hubiesen encontrado y se acababa todo, pero nunca apareció el cuerpo. Las narraciones de las apariciones son, primero, a las mujeres que estaban en el sepulcro, luego a los discípulos que iban a Emaús, luego a los 11 que estaban en la Galilea, luego a más de 500 a la vez. Explican la resurrección porque se robaron el cuerpo. Alguien dice, no, lo que pasa es que tuvieron alucinaciones y vieron el cuerpo. Uno puede tener una alucinación al mismo tiempo. 2, más difícil. 3, complicadísimo. 500 a la vez, una imposibilidad óptima. Es decir, que nosotros tenemos para afirmar la resurrección, número 1, que nunca apareció el cuerpo, y número 2, que se le apareció a la gente y la gente se sintió motivada y entusiasmada porque lo que había prometido se cumplió con su resurrección. Quiere decir que al nosotros estudiar las narraciones finales de la vida de Jesús, lo que tenemos es el cumplimiento de las profecías y de los mensajes que él decía que iba a sufrir y resucitar, pero sobre todo el cumplimiento de la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento, de que se iba a instalar un reino, el reino de los cielos o el reino de Dios en la tierra, y que iba a venir un Mesías histórico de carne y hueso que iba a inaugurar ese reino, y eso lo hizo nada menos y nada más que Jesús de Nazaret. Una palabra final teológica, ¿verdad? Para que pueda ayudarle en su predicación antes de que vengan las preguntas. Miren, la gran pregunta de la vida es ¿cómo es posible que Dios haya permitido, un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios de autoridad, creador, los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, un Dios extraordinario que cabalga sobre las alas del viento, un Dios especial, haya permitido que hayan matado y asesinado a Jesús de Nazaret, su hijo, de esa manera tan cruel? Muy difícil de explicar. Pero yo le digo a la gente que al permitir Dios que Cristo fuera crucificado, nos enseña una gran lección. La vida muchas veces tiene muchos gustos y muchos gozos. La vida tiene muchas bendiciones, pero a veces la vida toma giros complicados que nosotros no podemos explicar inteligentemente. El gran secreto de la resurrección es que puede ser que yo no entienda muy bien cómo fue que Dios permitió que Jesús fuera crucificado, pero sí entiendo muy bien que prometió que iba a resucitar y resucitó. Quiere decir que el cumplimiento de las promesas de Dios a nuestra vida no depende de que yo entienda bien el mensaje de la palabra de Dios o no lo entienda bien, sino que el Dios eterno se preocupa por cumplir su voluntad en medio de nosotros, independientemente si somos más inteligentes, menos inteligentes, si estudiamos más, si estudiamos menos, si lo que sea. Si el pastor tiene un doctorado de Gordon Conwell o no tiene un doctorado de Gordon Conwell, no. El secreto de la resurrección es que el Dios bíblico promete y cumple. Por ejemplo, en este momento de pandemia, la promesa de Dios es que esto va a acabar. Que la última palabra de Dios no es la muerte relacionada con el virus. La última palabra de Dios es los cielos nuevos, la tierra nueva que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. El gran mensaje en esta hora de la vida de Jesús de Nazaret en momentos de pandemia es que el Dios bíblico no se retracta en el momento de la crisis. El Dios bíblico no se desorienta en el momento del dolor. El Dios bíblico no se desanima en el momento de la dificultad, sino que se organiza, número 1,
para responder a nuestras necesidades. Número 2, para escuchar nuestros clamores. Y número 3, para cumplir sus promesas en medio nuestro. Ese es el gran mensaje de la resurrección y el gran mensaje de la vida y vida en abundancia que nos promete y que nos brinda Jesús de Nazaret. ¿Nos puedes repetir? Ahora es momento de preguntas. Repítanos esos 3 puntitos ahí para los que no tenían mensaje para el domingo. Muy bien. 1, que el Señor responde a nuestro clamor. Escucha nuestro clamor. Número 2, que el Señor interviene en nuestras realidades. Y número 3, que el Señor cumple sus promesas. Amén. Los que no Ahí tenían... viene, mira, no el sermón del domingo, Benjamín. Tienen la serie de sermones para el mes. Un mes con que escucha la oración, otro mes que cumple sus promesas, otro mes, y así tienen un mensaje amplio. Sí, el compañero Vidal tiene una serie de preguntas. Por favor. Que han estado llegando a través de las redes. Tuvimos una interrupción en la transmisión. Necesita volver a compartir de nuevo. Si usted se desconectó, por favor, a los que nos están mirando, vuelvan a compartir sus páginas de Facebook con sus amigos para que así la audiencia y sus amigos puedan ver también lo que usted está viendo. Así que, oye, por favor, ¿alguna pregunta? Gabriel, yo no vi en el lado de acá, no se vio interrupción. Puede ser algo local. Fue algo... Puede ser que otros no lo hayan visto, porque yo no sentí interrupción. Recibimos información de los que estaban en diferentes lugares diciéndonos que se interrumpió. Lamentablemente, al interrumpir eso, tenemos 2 videos de usted y les vamos a pedir a las personas que hay un video anterior a este. Ahora mismo no sé si se está transmitiendo. Sí. Porque se está transmitiendo muy bien. Hoy ha sido el día de las dificultades, pero Dios nos va a ayudar. Había algunas preguntas, sin embargo. Mira, estas dificultades no son tan malas como el virus, así que no lo son. Hay algunas preguntas, pero algunas usted ya la contestó, como si cuándo murió Jesús, porque no se pueden contar los 3 días. No quiero que usted entre en eso. Sin embargo, he escuchado que Jesús, cuando dijo Elí, Elí, lama sabachthani, algo así. Sí. Tamatani, esa es la correcta pronunciación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le escuché a usted decir que él no fue desamparado. Háblenos un poquito sobre eso. Mira, ese es un magnífico ejemplo, Gabriel. Extraordinario ejemplo de cómo Cristo fue capaz de darnos un modelo de vida hasta el final. ¿Quién de los que nos está escuchando aquí no se ha sentido desamparado por Dios? ¿Quién de los que está aquí en un momento de la vida me siento solo? La gran enseñanza es esta. Número 1, aunque usted no sienta nada, Dios está con usted. Número 2, aunque usted no vea nada, el Señor está con usted. Número 3, aunque usted piense que está solo, no está solo. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús en ese momento es solidarizarse con nosotros. A veces nos sentimos así. Sin embargo, que nos sintamos así no quiere decir que Dios nos haya olvidado. El Señor estaba al lado nuestro. ¿Por qué el Señor no había olvidado al Señor? Si Jesús estaba hablando con el Señor. No se había ido. Si siente, si sabe que se ha ido, entonces no habla con Dios. Pero estaba hablando con Dios porque sabía que estaba en diálogo y que estaba en conversación con él. Esa es una forma en que Jesús se identifica con nosotros, de forma tal que nosotros sepamos que aunque nos sintamos mal y aunque nos sintamos solos, Dios nos acompaña. Porque en vez de yo creer lo que yo siento o lo que yo veo o lo que yo me imagino, yo debo creer la palabra del Señor, y la palabra del Señor me dice que donde quiera que están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí tú estás, que no nos va a dejar solo, que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, que el Señor es mi luz y mi salvación, etcétera, etcétera. Quiere decir que con esa expresión en la cruz, el Señor se pone al lado nuestro para enfrentar la vida y para enfrentar las adversidades de la realidad humana. Buena pregunta. Doctor Pagán, por favor. Este tiempo se presta para todo tipo de escatología,
y todo tipo de lectura. Nosotros en América Latina hubo una Biblia por ahí conectada y anotada que dispensacionalistamente pues ponía un evento tras el otro y calculaba días y ya para este tiempo no sé dónde nosotros estuviéramos. Pero, ¿qué consejo le podemos dar a los pastores? A los pastores que a veces batallan con una membresía que quiere que diga que sí, que esta es la plaga brutal, que a partir de hoy, a 314 días, pues ya estamos. ¿Qué consejo sabio, maduro, le podemos dar para no caer en estos vacíos escatológicos que mucha gente cae? Magnífico, magnífico, Benjamín, y los pastores que tienen que enfrentar esto diariamente. Yo lo que le digo a la gente es que, mire, me pregunta, ¿este es un momento de hablar de Apocalipsis? Yo digo, sí. Es el momento de afirmar que el Apocalipsis dice claramente que esta plaga y estos dolores y estas trompetas y estas dificultades no le van a llegar al pueblo de Dios. Eso le va a llegar a los infieles. Lo que le espera a los creyentes son los cielos nuevos, la tierra nueva que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Eso es lo primero. Segundo, hay una gran lección de parte de los profetas bíblicos hasta el apóstol Juan, hasta el libro de Apocalipsis, y es que en el momento del dolor, los profetas no anunciaron juicio. En el momento del cautiverio, los profetas no anunciaron juicio divino ni de desesperanza. En el momento del dolor, ¿qué necesita la gente? Consolación. En el momento de las lágrimas, alguien que le enjugue las lágrimas. Si uno se cae cuando está en el suelo, lo que necesita es alguien que le dé la mano y se lo ayude a levantar. Si uno está en la cárcel, lo que necesita es alguien que le lleve la llave y abre la cárcel. Lo peor que le puede pasar al ser humano en este momento de pandemia es estar en la cárcel y enamorarse del carcelero. Estar en el suelo y enamorarse del suelo. Estar llorando y disfrutar las lágrimas. No, la última palabra de Dios en medio de esta pandemia es la esperanza y la liberación. Y nosotros estamos orientados a que esto va a acabar en un mes, en 2 meses o en 2 años. Y cuando acabe, nosotros tenemos que seguir nuestra vida, sabe Dios, con unas nuevas realidades sociales, de distancia, sabe Dios, con unas nuevas realidades de prudencia médica, pero la vida va a continuar. Y nosotros debemos usar esta hora de dolor para afirmar la esperanza, no para meterle miedo a la gente, porque los estudios nos dicen que las personas que llegan a la iglesia fundamentados por el temor, cuando llegan a la iglesia y se quedan y empiezan a escuchar que Dios es amor y comienza a hablar el sermón normal de la iglesia, tornan atrás porque sienten que lo hemos engañado. Quiere decir, esta es la hora de la predicación de la fe. Esta es la hora de la predicación de la esperanza. Esta es la hora de la predicación de la gracia y del poder. Va a venir otro momento para hablar del juicio, que no es este momento. Y cuando lean mi libro sobre el libro de Apocalipsis, yo le hablo de posibilidades de esperanza en momentos apocalípticos. Amén, amén. Y es cierto, es el tiempo de predicar esperanza y practicarla también. La semana pasada nuestros jóvenes en el mundo estuvieron ayudando a mucha gente porque teníamos el fin de semana de servicio y fue maravilloso, predicando a través de los hechos. Tengo una pregunta que viene del público. Por favor. Es una pregunta que usted ha escuchado antes, estoy muy seguro, y muchas veces. ¿Dónde estuvo Jesús después entre su muerte y su resurrección? Mira, según Judas y según las tradiciones bíblicas, descendió a lo último del vacío. Algunos lo llaman el Sheol, otro el Gehenna, otro el infierno. Yo no sé cuántos nombres ha recibido. Lo que sabemos es que fue ese lugar para presentarse a los que habían muerto antes de llegar el Señor y que fueron salvos porque creyeron en la promesa. Y cuando Jesús llega,
les dice, miren, lo que ustedes creyeron como promesa, ahora lo ven en realidad. Aquí estoy yo. Eso es lo que pensamos que pasó. Pero realmente nadie puede tener la última palabra de lo que pasó, ¿verdad? Aparte de esas narraciones bíblicas que son muy pocas, son muy cortas y algunas son de difícil comprensión. Pero lo que pensamos fue que fue el lugar donde estaban las personas que creyeron en la promesa para decirle que la promesa se cumplió. Eso es lo que pensamos. Eso es lo más probable. Esta pregunta es complicada. Esta pregunta puede ser, Benjamín, el curso de todo el año que viene para todos los pastores. Ese es una pregunta cargada, una pregunta intensa. Sí sabemos que, como usted dice, hay muy poco escrito sobre eso, muy poco, 3 o 4 líneas, y sí hay declaraciones y Pablo luego habla que la muerte se olvida con victoria, todo eso, que bajó a lo más profundo, pero esa sería una buena pregunta también para el Señor en la eternidad, ¿no? Entonces, él sí no puede, ahora vemos como por espejo, ¿no? ¿Sabes, Benjamín? Hay preguntas que no me va a interesar a mí hacer en el cielo porque voy a estar muy alegre de estar con él. Esa es mi manera de ver las cosas. Yo tengo muy pocas preguntas cuando llegue al cielo. Creo, hasta ahora no se me ha ocurrido ninguna. Yo creo como Marco Vidal que yo me voy a derretir en su mirada. No voy a tener tiempo, pero yo sí sé que como amante del fútbol y del café, me imagino que en el cielo hay mucho fútbol y mucho café. ¿Sabes que uno me dijo? La primera pregunta que yo le voy a hacer es, Adán, si celebraba el Día de las Madres. Este es un buen tema. Una pregunta teológica. Sí, entre todas las preguntas que nosotros podemos hacernos, quiero recomendar ese libro que usted mencionaba porque me ayudó mucho en una clase de Apocalipsis que tomé. El Apocalipsis es un libro problemático porque se trata de leer muchas cosas que no están ahí y forzar versículos de otros libros, tratar de meterlos ahí. Pero si los que nos escuchan pueden obtener una copia de ese libro de Apocalipsis del doctor Pagán. ¿Cómo se llama el libro? El tiempo está cerca. O Apocalipsis, una interpretación eficaz hoy. Sí. Tiene una carátula verde, de muy fácil lectura para... Hay personas que me dicen, pastor, yo no entiendo el Apocalipsis, todas estas bestias, todas esas joyas, todas esas lágrimas, todos esos lazos, esos animales. Bueno, al Apocalipsis no se debe entrar con todas esas cosas que hemos leído, porque el Apocalipsis, como la predicación bíblica, no es para asustar. Claro. Una que se convierte, como decía el doctor Pagán, se convierte por miedo, también se sale de la iglesia por miedo. Sí. Se sale de la iglesia. Esa no es la idea. No. Hemos querido presentar el Cristo histórico, el Jesús de la historia, que es imposible negarlo a partir de lo histórico, de lo científico, porque sí existió. También usted hablaba en su libro de fuentes musulmanas que aseguran, y hay mucho error aquí en Occidente con respecto a la manera que un musulmán ve a Jesús. ¿Usted nos podría hablar un poquito de cómo, a través de qué lentes un musulmán ve a Jesús y en su literatura cómo lo presenta? Mira, Jesús de Nazaret es un profeta importante para el Islam. Jesús de Nazaret, claro, no creen que él es el Salvador del mundo, pero sí lo afirman como un profeta importante en la tradición de los profetas del Antiguo Testamento. Y inclusive afirman que es un profeta que puede traer paz, su mensaje puede traer paz a la humanidad.
Tú has escuchado muchos musulmanes que se han convertido al evangelio. Sí. En Estados Unidos, en América Latina, en diversos sitios del mundo. Muchos de esos musulmanes se convierten y observa que en algún lugar del testimonio ellos dicen que se le apareció Jesús, que Jesús se le apareció de noche en un sueño, que tuvieron una visión de Jesús, que Jesús le habló, porque la figura de Jesús en el Corán se afirma y se afirma con fuerza, es decir, que ellos conocen de Jesús. Lo que no es que no aceptan ni que fue un nacimiento virginal, ni que resucitó, pero que es un profeta importante en la tradición de María. Por eso es que con el Islam nosotros tenemos un punto de contacto evangelístico. Cuando hablamos sobre Jesús, hay muchos puntos en común que nos pueden abrir la puerta en la tarea evangelística. Excelente. Adelante, Vidal. Muy bien, hay una pregunta más y quiero decirles que nos vamos a extender unos 10 minutos más debido a la pérdida que tuvimos en la transmisión para que la gente pueda disfrutarlo a usted un poquito más. Y ya la gente me está diciendo que debemos invitarlo de nuevo. Yo tengo un tema para usted para el futuro, muy bien. pero lo discutiremos después. La pregunta es, ¿por qué Jesús no se dejó tocar por María Magdalena en sus apariciones después de su resurrección? Y a Tomás sí le dejó meter el dedo. Así mismo fue la pregunta, más o menos. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo lo dejaste hacer esa pregunta? ¿Cómo es posible? Mira, esa es una pregunta que se fundamenta en una traducción del texto griego complicadísimo. Cuando resucita el Señor, María Magdalena, que lo amaba, la había liberado de los cautiverios en que vivía, trata de abrazarlo. Y la traducción en español es no me toques porque no he ido al Padre, cuando la mejor traducción es no me detengas porque voy de camino al Padre. Ya, ¿ven la diferencia? El asunto es que no lo toque, no es que no lo toque, es que no detenga su caminar, porque en ese proceso tenía que cumplir la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era estar con María en Jerusalén, pero rápido irse a la Galilea para estar con los discípulos. Más que no tocarlo, era que no lo detuviera, porque ya el cuerpo estaba transformado, pero tenía que cumplir con la voluntad del Señor. Buena pregunta esa. Esa pregunta yo lo hago en el examen final de griego del Nuevo Testamento. Vaya, muy bien. Vamos a hacer un paréntesis. Usted me mandó una foto esta mañana. Voy a tratar de compartirla para que usted mismo la explique. ¿Qué le parece? Muy bien. Déjeme ver si funciona el sistema, porque este asunto hoy no ha estado... Aquí va. Ya está en el aire. Sí. Mira, es que hemos preparado en mi oficina, hemos preparado un programa para que las iglesias y los pastores expandan su ministerio. No solo, bueno, además de predicar los domingos y tener escuela bíblica y enseñar todo, ¿verdad? Pero hemos preparado un programa en Tierra Santa para que los pastores, los líderes de la iglesia, todos los creyentes que quieran, puedan tener experiencias educativas transformadoras directamente en Jerusalén y en Betania y en Nazaret y en Capernaum y en todos esos lugares. Por eso es que invitamos a los creyentes que se incorporen. Siempre la Iglesia de la Profecía va todos los años con nosotros, pero el año que viene voy a usar una expresión muy puertorriqueña y muy dominicana. Vamos a tirar las puertas por las ventanas, porque vamos a preparar un programa especial el año que viene para recuperar toda la enseñanza que no pudimos tener en el 2020, la vamos a tener en el 2021. Sí, yo quería aprovechar este segmento, porque yo siempre he dicho, yo he ido a Israel más de una ocasión, algunas veces no fui con el doctor Pagán, otras veces fui con el doctor Pagán. Yo le digo a la gente, no es que seamos fanáticos ni nada,
aunque el doctor Pagán para nosotros significa mucho porque ha sido nuestro profesor, nuestro mentor, nuestro consejero de tesis, amigo, compañero, colega, todas esas cosas. Pero ir a Israel, fíjate, hay muchos países que tú puedes ir, hay muchas playas muy bonitas, hay una ecología muy tremenda. A Israel uno va por otros intereses. Claro. Pero a Israel no se puede ir solamente con el interés turístico. Claro. Y si vas a Israel, no es lo mismo ir a Israel que ir con el doctor Pagán. Entonces, yo hice una decisión, yo no vuelvo más a menos que no sea, porque él nos lleva a los lugares. No van los turistas. Exacto. Él nos dice, vamos a llevarlo allí, porque allí no va a ir nadie y tenemos acceso especiales a lugares. Pero son lugares, si tú eres cristiano de tendencia evangélica, de tradición pentecostal, de tradición reformada, pues él te va a llevar a esos sitios. Hay otras personas, hay otros guías turísticos muy buenos que yo los recomiendo, pero ir con un educador, con un teólogo, con un arqueólogo, con una persona que ha vivido tanto tiempo allá, es diferente. Así que también él toma un énfasis en el liderazgo transformador y te lo pone en una perspectiva diferente. Así que te recomiendo, comunícate con él, con el doctor Pagán. Nosotros hemos llevado grupos, como él dice, nuestra institución lleva grupos con él y nos va muy bien. Una oportunidad muy transformadora. Muy bien, ese es un buen anuncio. Es una gran experiencia estar en Israel con el doctor Pagán. Realmente es incalculable lo que uno aprende sobre Jesús y su vida, y su trayectoria en la tierra. Hay una pregunta que parece fácil, porque para todos está clara. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Quién dejó entrar ese ahí? Benjamín, ¿cómo permitió esa persona? Hay que orar por esa gente, hay que orar por esa gente. Es una, mira, el texto griego se puede leer de varias formas. Te digo hoy, te lo digo hoy, vas a estar conmigo en el paraíso. O puede leerse, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las dos formas son formas que se conocemos como formas soteriológicas de salvación. Tradicionalmente, la iglesia evangélica lo que ha dicho es que sencillamente cuando ese pecador público se arrepintió, de manera inmediata recibe la salvación que proviene de Dios. Eso es lo que tradicionalmente hemos leído. Otras tradiciones religiosas piensan no, que el Señor se lo dice, pero que va a ser salvado yo no sé cuándo después. Para nosotros, el elemento de la salvación es un elemento que está íntimamente relacionado a la fe y es íntimamente relacionado a la fe específica en Cristo Jesús. O sea que nosotros tenemos fe que la iglesia es buena gente y los miembros de la iglesia son buena gente y que el techo no se va a caer. Nosotros tenemos fe de que la luz no se va a ir. O sea, eso está bien, pero la única fe salvadora es en Cristo Jesús. Y aquel confinado, aquel penitente, aquel crucificado, descubrió eso tarde en la vida, cuando estaba muriendo, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y quiere decir que instantáneamente, cuando él acepta eso, llega a la gracia de Dios, al perdón y la salvación. Y esa es la enseñanza que nosotros el día de hoy afirmamos. Cuando las personas se convierten, ya está inscrito ese nombre en el libro de la vida. Buena pregunta esa. Excelente, excelente, doctor. Adelante, Vidal. Otra pregunta. Te iba a decir, adelante, Benjamín. Alguien me está reclamando que no estoy haciendo su pregunta, pero realmente no la veo porque hay muchos comentarios de saludos. Están haciendo comentarios la gente de saludos y cosas así. Eso está bien, pero aprovechen al doctor Pagán y hagan preguntas
dudas sobre el tema de hoy que usted tenga, que creo que nos va a ayudar más. Dejen los saludos por ahora, agradecemos los saludos, pero vamos a concentrarnos en aprender. Tenemos unos minutos más, vamos a concentrarnos en aprender un poquito más. Voy con la pregunta que me volvieron a hacer, que la gente quedó muy picada con esa. Es una pregunta de justicia en cuanto al juicio, cuando juzgan a Jesús y violan todos los protocolos. Elabóranos un poquito, porque varios hermanos quedaron querían que se elaborara un poco más cómo Jesús, todos sus derechos son violentados y cómo termina en un juicio totalmente injusto. Mira, la verdad es que si el que estuviera hablando, en vez de ser yo, fuera un abogado, lo primero que decía es que eso que pasó no fue un juicio, porque fue un proceso orientado por el odio. Fue un proceso orientado por el resentimiento, donde no se siguieron los protocolos reales de justicia, ni por el carril judío, ni por el carril romano. O sea, no fue uno u otro. Lo que sucede es que ya las autoridades judías habían determinado que había que sacarlo del camino. Y recuerden que nosotros tenemos varios textos en la Biblia que dicen que sí, que había que matarlo, pero que no fuera el Sabbat o el domingo donde estuvieran reunidos todos. Tenía que ser de noche para que el pueblo no se sublevara. Es decir, que la gente estaba consciente, el liderato estaba consciente del problema potencial que generaba Jesús de Nazaret si lo mataban. Entonces, lo que se siguió fue un linchamiento. Lo lincharon, y lo lincharon no por razones teológicas ni religiosas, sino lo lincharon por razones políticas. Cuando los judíos trataron de decir que había blasfemado, que es un delito de muerte, se contradijeron los testigos y no pudo prosperar. Cuando dicen que atentaba contra el César y atentaba contra Roma, Poncio Pilato mismo, que evaluó la situación, dice: yo no encuentro causa probable aquí. Sin embargo, los dos tuvieron que ceder ante la presión de un liderato religioso que estaba asustado y tenía miedo del impacto de la teología de Jesús en el pueblo. Escuchen esto bien. Las mayores dificultades que tuvo Jesús de Nazaret no fue con los líderes sociales, ni con la sinagoga, ni con el pueblo. Fueron con los líderes políticos y los líderes religiosos, porque tanto unos como los otros se sintieron amenazados por la teología del reino de Jesús de Nazaret. Y como se sintieron amenazados, se pusieron de acuerdo. Entonces hicieron en contubernio un acuerdo para eliminar a Jesús. Por ahí es que viene la cosa. Muy bien. Tengo otra pregunta. Tengo tres preguntas. ¿Era Jesús ultra ortodoxo? Hace alguien esa pregunta interesante. Bueno, ortodoxo posiblemente. Era un judío piadoso, era un judío practicante, cumplía con las leyes, ciertamente era un judío religioso, pero no era un fanático. Jesús estaba en contra del fanatismo religioso que presentaban los fariseos y los publicanos, donde colaban el camello pero no dejaban pasar el mosquito, donde buscaban la exageración para herir la gente, donde el objetivo era que se cumplieran. Moisés dio 10 mandamientos, Jesús dio 2. Los líderes judíos en la época de Jesús dieron, escuchen esto, 612. Y si tú cumplías 611 y fallabas en el último, lo perdiste todo. Era un mundo legalista. Jesús era un religioso, pero no era un legalista.
Así hay Buena muchas pregunta. iglesias hoy en Buena día, pregunta esa. ¿verdad que Sí. sí? Esta otra pregunta es sobre el infierno. ¿Qué cree usted sobre el infierno? ¿Existe? Sí, y el infierno es la separación de Dios absoluta. El infierno es el lugar donde uno descubre que no está Dios. Y si no está Dios, no hay misericordia. Y si no está Dios, no hay paz. Y si no está Dios, no hay esperanza. No hay salvación. La Biblia afirma que el infierno es fuego, porque en el mundo antiguo lo peor que le podía pasar a alguien era quemarse. Pues la imagen que usa del infierno, para que sea lo peor de lo peor, es que hay un fuego ardiente, un fuego continuo. Y en efecto, lo que nosotros creemos es que este lugar es un lugar de tormento, es un lugar de separación. Y ahí van las personas que no han vivido a la altura de la misericordia y de la gracia del Señor. Amén, porque hay muchas personas que creen que Dios es tan bueno que al final va a salvar a todo el mundo, pero eso no es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Claro, eso no es lo que dice el texto bíblico. Para nada. La otra pregunta la he escuchado yo también otras veces. ¿Verdaderamente sudó Jesús sangre en Getsemaní? ¿O salió sangre de él? El texto bíblico lo que dice es que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y es una imagen importante porque la sangre es símbolo de la vida. Lo que quiere decir ese texto bíblico era que estaba sudando la vida, que es una imagen terminal. Llegó a lo último. Ahora, hay personas que en un momento de tensión intensa sudan sangre porque en la piel la tensión es tan fuerte que se rompen los capilares y comienza a salir sangre. Eso es verdad también. Pero lo que Muy dice bien. el texto bíblico es una imagen que delata que Jesús estaba en la última y necesitaba la intervención de Dios. Muy bien, muchas gracias. Alguien me dijo, Benjamín, tengo varias preguntas, por eso voy a tratar de hacerla en estos últimos minutos. No me quedó claro. Cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa, ¿realmente era por el miedo humano de enfrentar la muerte de manera tan marcada? ¿O tiene que ver tal vez con el pecado que cargaría? Ese lo vamos a poner para el curso del año que viene completo. Esta gente tuya tiene preguntas. Mira, cuando me encuentre con el Señor le voy a preguntar. Lo que pasa es que la copa en el Antiguo Testamento es símbolo de juicio de Dios. En el Oriente Medio se ha llenado la copa de la ira de Dios, decían los profetas. Entonces, cuando Jesús está en ese momento agónico y presenta su dolor como una copa, lo sentía como que Dios manifestaba su ira sobre él. Eso era lo que él sentía. Eso no era lo que estaba pasando. Era plan de salvación. Era parte de la revelación divina. Pero estamos hablando de lo que él sentía. O sea, él sentía un dolor intenso. Entonces, como la copa es símbolo de juicio, por ahí es que viene de interpretación. Reitero lo siguiente. Esa fue una forma que Jesús utilizó para que nosotros supiéramos que Él pasó por los caminos que nosotros pasamos. Que el Señor no usó ningún atajo o ningún shortcut para evitar algún dolor en la vida. Pasó la vida como ustedes, como yo, como cualquier ser humano. Que la vida tiene momentos gozosos, como entró a Jerusalén lleno de gozo, pero también tiene momentos de tribulación, como el Getsemaní y la crucifixión. Entre esos dos polos es que se manifiesta la vida. La vida normal es de esos dos polos. Hay veces que nos acercamos un poquitito más al dolor y tenemos que pedirle a Dios misericordia. Hay veces que nos acercamos un poquitito más al contentamiento y tenemos que darle gracias a Dios. Pero la vida va por esos dos polos. Y Jesús lo que nos dice, tanto con el Getsemaní
como en la cruz, cuando decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se presenta como un ser humano normal con el cual nosotros nos podemos identificar en un momento de dolor. Y eso en sí es maravilloso. Eso Oh, es sí, un ejemplo. claro. Ya, Jesús, yo tengo una Jesús, pregunta. antes de esa pregunta, solo déjame comentar sobre Jesús. No fue un cobarde, No, pero para nada. Fue un hombre de mucho valor y nos dio ejemplo a nosotros para en momentos difíciles dar la cara y si es necesario dar la vida porque él lo hizo por nosotros. A pesar del dolor que él sabía que iba a enfrentar y las dificultades, él caminó hacia el Calvario, hizo su trabajo y cumplió para salvarnos a nosotros. Maravilloso Jesús. Benjamín. Tengo una pregunta que viene de Nicaragua, uno de nuestros pastores, muy interesante porque él la saca del texto de Lucas 22, 43, y usted lo acaba de mencionar, del Getsemaní. Yo siempre he dicho que la ceremonia fue allá en la cruz, donde Jesús da la vida, pero donde él la entrega es en el Getsemaní, donde él dice, están vivos. sí, exactamente. Este pastor nos pregunta del versículo 43, y le apareció un ángel del cielo confortándole. ¿En qué manera fue confortado Jesús en esa experiencia de Getsemaní? Recuerda que estaban los discípulos. Los discípulos estaban cerca, pero lo habían dejado solo. Pero Dios no quería que estuviera solo. Y le envió un ángel que en griego alude a la palabra mensajero. Es decir, que el Señor le envió a alguien, a un mensajero en este caso, le envió un mensajero para que estuviera con él y que él sintiera que estaban apoyándolo. Quizás Jesús no lo veía, pero estaba allí. Quizás Jesús no lo sentía, pero estaba allí. Quizás Jesús no pensaba que estaba allí, pero estaba allí. La figura de los ángeles en la Biblia son figuras importantísimas. Pero el problema que nosotros tenemos con los ángeles es que nuestra imagen de ángel pasa por el medievo y pasa por el infierno de Dante y por todas esas imágenes medievales de que van corriendo con alas, que son niñitos que mueven aquí y allá, cuando realmente la palabra correcta del ángel es que es un mensajero. Algunos ángeles tienen alas y vuelan, otros ángeles no, van en su carro, tienen nombre y apellido, tienen número de seguro social, pero son enviados por Dios al lado nuestro en el momento oportuno para que nosotros sepamos que Dios se acordó de nosotros. En ese momento de la Getsemaní, cuando los discípulos se quedaron dormidos, Dios sabe cuándo uno necesita apoyo y envió su ángel para que cumpliera esa encomienda. Buena pregunta eso también. Sí, para mí eso es lo más importante que se puede rescatar del texto ahí, es que en los momentos difíciles Dios envía a alguien. Dios envía ayuda y nos envía un mensaje. Claro. Entonces, mi querido amigo pastor, compañero, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando todo el mundo nos deja solo, cuando tenemos un calvario frente a nosotros, en una experiencia de Getsemaní, siempre, una vez Jesucristo dijo, ustedes me dejarán solo, pero yo nunca estoy solo, el Padre está siempre conmigo. Una manera del Padre estar con nosotros es mandándonos a alguien. A veces tienen alas, a veces no tienen alas. A veces vienen con corbata y a veces con gorro y a veces con falda, pero llegan. Sí, a veces tienen barba y a veces sí, no. Sí. Exactamente. Pero eso es así, eso es así. Adelante, Vidal. Sí, claro. Gracias, doctor Pagán, por su tiempo. Ya pasamos los 10 minutos. Muy agradecido de usted. Mi placer. Mi idea para usted en el futuro, quizás en junio, si todavía estamos en pandemia o aunque estemos, me gustaría hablar un poquito de los profetas del Antiguo Testamento y hacer una comparación a los profetas de hoy, porque muchos se han equivocado. Todos los que hablaron de prosperidad en los próximos meses se han equivocado. Y usted sabe que en Israel el profeta que hablaba, que pronunciaba una profecía y no se cumplía, era falso y era apedreado. Así que tenemos que preparar las piedras quizás para algunos profetas.
Entonces, Bueno, me gustaría que hablemos no. de eso en el futuro. Mira, la semana que viene tendremos a Alfonso Guevara hablando a los pastores. ¿Quién le ministra a los pastores en tiempos como estos? Los pastores son los que están ocupados trabajando, estamos ocupados trabajando y ayudando. ¿Quién nos ayuda a nosotros? Y Alfonso Guevara tiene 2 libros sobre pastores y vamos a estar conversando con él la semana que viene. Y yo espero que la transmisión no se corte como la de hoy. Yo me siento que no hicimos el trabajo completo al cortar la primera parte de su intervención, aunque sí la tenemos, está en otro video. Después pero la vamos agradecidos. Vamos a pegar las 2 y lo vamos a poner en YouTube. No creo que puedo hacerlo, Benjamín. Yo comencé a grabar después de la intervención. Tengo la segunda parte grabada, pero no la primera. Un error mío. Pero lo vamos por ahí la rescatamos. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, pero vamos a tratar de rescatarla y ponerla lo más junta posible. Bueno, yo quiero agradecer al doctor Pagán, nuestro profesor, nuestro amigo, por tomar de su tiempo en estos días que tenemos tantos compromisos por Zoom. Qué bueno que usted tiene y que nuestra audiencia lo quiere oír. Gracias, Vidal, por siempre estar dispuesto para hacer esto para nuestra gente. Desde acá, desde Cleveland, desde mi casa, porque no me dejan viajar, me despido del aire y ahí estamos tratando con una barba completa. Así que... No tiene que cerrar, doctor Pagán, solo nos despedimos.